Bienvenidos al capítulo Principios básicos de la soldadura. La soldadura en sí es un proceso que consiste en la unión de metales con aplicación de calor con o sin metal de aporte. La soldadura es una industria muy diversa. Casi todas las áreas ocupan soldadura, como por ejemplo podemos utilizarla en uniones para piezas de lentes de sol, en piezas dentales, en la industria aeronáutica, en la industria naviera, para estanques que almacenan ya sea alimentos, combustibles. Por lo tanto, lo tenemos aplicado en muchas áreas. ¿Para qué utilizamos la soldadura? La soldadura se utiliza básicamente para unir piezas metálicas, ya sea de metales ferrosos como acero, fundiciones, aceros inoxidables, o metales no ferrosos como cobre, aluminio, etc. También la podemos utilizar para rellenar discontinuidades como por ejemplo orificios, pequeñas fisuras, las cuales pueden ser rellenadas con soldadura sin afectar mayoritariamente al uso de la pieza. Se ocupa también en el área de los termoplásticos, los polímeros, por ejemplo, para unir piezas de PVC. Para la soldadura, en muchas ocasiones utilizamos un metal de aporte. Este metal de aporte es de una aleación determinada, ya sea de la misma aleación que estamos soldando, de la misma composición química o de una composición química distinta. Este metal de aporte, que básicamente se le denomina un electrodo, puede ser en hilos, en varillas, en polvo, y si utilizamos un electrodo de una aleación distinta, vamos a provocar o vamos a generar una aleación en el cordón de soldadura. Por lo tanto, este cordón de soldadura o esta nueva aleación va a tener propiedades mecánicas distintas al metal base que se está soldando. Existen básicamente dos tipos de soldadura. Una es la heterogénea y la otra es la soldadura homogénea. ¿En qué consiste la soldadura heterogénea? Se efectúa entre materiales de distinta naturaleza o distinta composición química, como puede ser un metal ferroso con uno no ferroso, o utilizando la unión de piezas de la misma composición química, o sea, dos trozos de acero, pero con un metal de aporte de otra composición química. ¿En qué consiste la soldadura homogénea? Los materiales que se van a soldar son de la misma naturaleza o de la misma composición química, y además si se utiliza electrodo de aporte, este es también de la misma composición química. O sea, podríamos soldar en este caso solo metales ferrosos o solo metales no ferrosos. Para el proceso de soldadura necesitamos considerar ciertas medidas de seguridad. Por ejemplo, necesitamos que el soldador o la persona que va a realizar la soldadura tenga su cuerpo cubierto completamente para evitar el contacto con chispas producidas durante el proceso. Entonces necesita protección en los ojos, en las manos, y fundamentalmente utilizar ropa que no sea inflamable y que al contacto con alguna chispa no le provoque algún daño físico. Los locales o las instalaciones donde se va a hacer la soldadura no debe existir material inflamable ni gases combustibles. Necesitamos también que previo al proceso de la soldadura el metal que se va a soldar esté limpio. Para evitar la dispersión de chispas es necesario utilizar un toldo de un material incombustible. Es necesario durante la soldadura tener cuidado con las condiciones atmosféricas que se utilizan, por ejemplo, que no exista humedad para guardar el electrodo. Estimados participantes, los invito a analizar los apuntes de la plataforma. Cada apunte tiene un glosario, un resumen de definiciones, además un mapa conceptual y un PowerPoint asociado a cada unidad. Estimados participantes, en la unidad 1, Principios básicos de la soldadura, acabamos de analizar los conceptos previos, qué es la soldadura, qué es el metal de aporte, en qué consiste el metal de aporte, cómo se puede utilizar, las medidas de seguridad a tener en consideración para el proceso y los tipos de soldadura y su clasificación.